Bienvenidos mis entrañables alumnos del segundo año de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy vamos a hablar sobre las figuras literarias. Estas fueron estudiadas por primera vez en Grecia en el siglo V antes de nuestra era por Aristóteles. Él en su libro La retórica reflexionó específicamente sobre la metáfora. Y para él, las metáforas eran procedimientos que permiten al lenguaje mayor capacidad significativa. El objetivo de este tema es que ustedes, queridos alumnos, conozcan de forma panorámica cada una de estas figuras estilísticas, retóricas, y lo que es más importante, sean capaces de identificarlas, no solamente en una composición literaria, sino que en el lenguaje cotidiano, porque el lenguaje cotidiano está cargado de figuras literarias. Vamos a ver más adelante. Actualmente se definen las figuras literarias como formas especiales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad y de mayor carga significativa, o simplemente sugerir o persuadir algo. En suma, diría que las figuras literarias sirven para dar al lenguaje mayor potencialidad simbólica. La primera figura de la que vamos a hablar y la más importante es la metáfora. Se entiende la metáfora como una relación sutil analógica, una relación de analogía o de semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, tus ojos son verde selva. Se establece la relación analógica entre ojos y la verde selva. ¿Y cuál será la analogía? ¿Cuál será la relación de semejanza? Se supone que el color, ¿verdad? La selva, verde selva, con el color de los ojos. Era su cabellera oscura, dice el segundo ejemplo. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Se establece esa analogía entre la cabellera oscura, hecha de noche, por el color, lógicamente. Juventud, divino tesoro, decía Rubén Darío. Ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Se establece la relación analógica entre juventud y el divino tesoro. ¿Cuál es la relación entre juventud y el divino tesoro? Claro que la juventud es entendida pues como la etapa más bella, más divina de nuestras vidas. Esta estrofa es una de las rimas del poeta romántico español Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Ahí está la metáfora, ¿verdad? Poesía eres tú. Se compara a la amada con la poesía. ¿Cuál será la relación de semejanza? Claro que es entendida la poesía pues como una belleza suma del lenguaje, y la comparación analógica sería que la mujer es tan evocadora como la poesía. Este verso también es una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Tu aliento es el aliento de las flores. ¿Ah? Se establece la comparación analógica entre el aliento de la amada con el perfume de las flores. Tu voz de los cisnes la armonía, es tu mirada el resplandor del día y el color de la rosa es tu color. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en un páramo la flor. Este verso lo dedicó a Casta Esteban. Bueno, en realidad son muchos los intelectuales que han reflexionado sobre la metáfora. En mi opinión, los aportes de Lakoff y Johnson serían los más interesantes sobre la metáfora. ¿Por qué? Porque en opinión de ellos, la metáfora no es una figura que altera la convencionalidad del lenguaje. No, no, no. Ellos decían más bien que la metáfora
es un mecanismo cognitivo del pensamiento, es decir, que el hombre estructura el mundo en función de las metáforas. Lakoff y Johnson decían que hay más metáforas en un mercado que en un poema. ¿Y cómo o cuál sería la dinámica de la metáfora según Lakoff y Johnson? Entender, escuchen bien esto, entender y persuadir un tipo de cosa en términos de otra. Eso es la metáfora según Lakoff y Johnson. Repito, entender y persuadir, perdón, entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. Por ejemplo, Dios. Oye, yo no recuerdo qué será Dios, es un poco complicado, Dios. Pues voy a entenderlo en términos de otra cosa. Dios es amor. Ahí está, esa es una metáfora. Dios es amor. Entiendo el término Dios en términos de otra cosa. Dios es amor. La esperanza es el alimento del alma. ¿Ah? Entendí ese concepto abstracto en términos mucho más prácticos, que la esperanza es el alimento del alma. La vida. ¿Ah? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Recuerdan de ese verso, de esa estrofa de Segismundo en La vida es sueño? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño. Y los sueños, sueños son. Entonces, no olvidemos que Lakoff y Johnson serían los intelectuales que aportan una teoría bastante prometedora sobre la metáfora de vida, la metáfora de todos los días, la metáfora cotidiana, ¿no es cierto? Mi hija es la luz de mi vida, eso es una metáfora. Mi hija es la luz de mi vida, hay una relación pues analógica, ¿no? La luz ilumina y mi hija pues alegra mi vida, ilumina analógicamente hablando. Sus padres son su vida, ahí está. Para ese chico, sus padres son su vida. Eso es una metáfora. Ella es un demonio, otra metáfora. ¿Se dan cuenta que nuestra vida está cargada de metáforas? La siguiente figura es el símil o comparación. De alguna forma se parece bastante a la metáfora, ¿sí? Es una comparación, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a la metáfora? Que en este caso la comparación es explícita a través del nexo. Como ejemplo, eres fría como el hielo. Eso es símil. ¿Por qué? Está el elemento comparativo como. Y si hubiera dicho el verso, eres el hielo, eres fría, eres el hielo, sería metáfora, porque no existe el nexo de la comparación. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa, cual o como águila sobre su presa, ¿verdad? Este verso pertenece al poema 15 de Pablo Neruda. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Ahí vamos a ver el caso pues de metáforas, ¿verdad? Perdón, de símiles. Símiles o comparaciones. Estos se evidencian a través de la inserción de los conectores como. La hipérbole es la exageración, cuando se aumenta, cuando se disminuye de forma exagerada ciertas cosas. Nuestra vida está cargada de hipérbole. Hoy eres más lenta que una tortuga, ese tipo es más rápido que el viento. ¿Ah? Eso es hipérbole, la exageración. Le pedí disculpas 1000 veces, eso es hipérbole. Te amo hasta el infinito y más allá. Lloró ríos de lágrima. He caminado 100.000 cuadras para llegar a tu casa. Eso es la hipérbole. Pido este verso, más o menos esta es la traducción de un verso que pertenece a la novela epistolar Las penas del joven Werther. Cuando Werther, poco antes de suicidarse,
devuelve su retrato a Carlota y dice, pido que conserves tu retrato, pues he impreso en él 1.000.000.000 de besos. Exageración absoluta. Es la hipérbole bastante sencillo. El hipérbato más bien es la alteración del orden lógico. En nuestro idioma, las construcciones oracionales tienen la mayoría este orden. Primero el sujeto, luego el verbo y finalmente el complemento. Ejemplo de una típica oración o construcción oracional en nuestro idioma. Los alumnos irán a la playa. Así se habla cotidianamente. Los alumnos irán a la playa. Y si es que altero el orden, digo, a la playa irán los alumnos. Eso es el hipérbaton, la alteración del orden. Hipérbaton se ve pues en las cuestiones dialectales de la selva. ¿Quién no ha escuchado? De la selva su encanto. Cuando deberían decir el encanto de la selva, ¿no? De la selva su encanto. Eso es el hipérbaton, la alteración. Si mal no recuerdo, eso es la alteración, ¿no? Para referirse a, si no recuerdo mal, estos versos pertenecen a Gustavo Adolfo Bécquer. Del salón en el ángulo oscuro, cuando debe ser en el ángulo oscuro del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, cuando debería ser olvidada de su dueño. Silenciosa y cubierta de polvo veíase el arpa. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Dos ejemplos de hipérbaton. Volverán las oscuras golondrinas, cuando el orden lógico debería ser las oscuras golondrinas volverán. De tu balcón sus nidos a colgar sus nidos en tu balcón debería ser. Eso es el hipérbaton entonces, la alteración del orden cotidiano, del orden prosaico de las expresiones oracionales. La anáfora, por su lado, es una figura que consiste en la repetición rítmica de ciertas palabras al inicio de cada verso. La anáfora es básicamente una figura que se ubica en las poesías. Las demás figuras vimos que no son exclusivas de la poesía, son del habla cotidiana sobre todo. La anáfora, bueno, generalmente se encuentra más en las poesías. Es un recurso estilístico a través del cual se insertan palabras repetidas al inicio de cada verso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dar una mayor carga significativa a esas palabras. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Esa es una estrofa de Bécquer también, de Bécquer. He puesto muchas estrofas de Bécquer porque los versos son bastante sencillos y ustedes están en segundo de secundaria. El epíteto es el uso de adjetivos. Bueno, en realidad hay dos tipos de epítetos. Vamos a decir que un tipo de epíteto sería el epíteto que se caracteriza por adjetivos sobreentendidos, como la blanca nieve, la roja sangre, el verde prado, la oscura noche, la dulce miel, ¿no? Son adjetivos calificativos sobreentendidos. ¿Cuál es el objetivo? Resaltar pues esa cualidad, esa característica. Se le usa mucho en la literatura. Pero también hay otra clase de epítetos que se refieren no a ese tipo de cualidades tan obvias, sino a algunas cualidades que dentro del universo contextual de la obra se le ha dado. Me viene a la memoria los epítetos que usa Homero en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Aquiles, el de pies ligeros. Aquiles, el de pies ligeros. O Aquiles, el Pélida, el más valiente de los aqueos. Héctor, el matador de hombres. Poseidón, el que sacude la tierra. Afrodita, la divina entre las diosas, ¿no? Son algunos tipos de epítetos. Sirve para dar mayor carga significativa al sustantivo. Otro epíteto, rudo camino, dulce espera. El epíteto sería dulce, ¿no es cierto? La dulce espera es pues cuando las mujeres están embarazadas. Tierna alegría, para referirse a un sentido. Tierna alegría, ¿no? O sea, para, como quien dice, darle mayor realce al sustantivo alegría.
La antítesis, por su lado, es la oposición de ideas. La oposición de ideas para darle un sentido más reflexivo al texto, a la oración, al poema. Ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido, decía Pablo Neruda. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Una especie de oposición de ideas, oposición deliberada de ideas. Es tan este amor más hondo que el mar puede llegar al cielo y seguir. Si es hondo como el mar se supone que es profundo, pero llegar al cielo, una oposición, una especie de paradoja. Eso es la antítesis. Puse acá este verso que pertenece al escritor realista peruano Manuel González Prada. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Serían ejemplos de antítesis, oposición de ideas. Una vez escuché a un bohemio en un bar decir, mirando a su vaso, decir lo siguiente: contigo o sin ti mis males no tienen remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque me muero. Simpático ejemplo de antítesis, ¿no? La sinestesia, esta figura consiste en atribuir una sensación que puede ser auditiva, olfativa, visual, gustativa o táctil a un objeto que no tiene esas o que no le corresponde esas sensaciones. Por ejemplo, la dulce música. La música no se prueba con la lengua, con las papilas gustativas. ¿Y por qué digo dulce? Dulce música. Eso es la sinestesia. Se combinan sensaciones. La dulce música. El amargo pasado. El amargo pasado que no olvido. La sensación amarga se relaciona más con lo gustativo. Sin embargo, se usa para referirse al pasado, para darle pues mayor realce significativo. Es de oro el silencio, la tarde es de cristales. Este verso pertenece al libro Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Escucho con los ojos a los muertos. Eso, escucho con los ojos. Eso es un típico ejemplo de sinestesia. Escuché el sonido de tu belleza, fuerte olor a victoria. Hay un fuerte sabor a soberbia. El sabor a soberbia. Se están combinando sensaciones. Ideas blancas para su mente suave. La fuerza de su alma es azul. Se suele decir la dulzura de tu alma. Ejemplo de sinestesia, ¿no? Es una cuestión meramente simbólica. Todas las figuras retóricas son simbólicas. El trabajo a realizar es que escriban 2 ejemplos de cada una de las figuras literarias. Estos ejemplos no quiero que sean de libros, de literatura, que sean ejemplos de lenguaje prosaico, de casa, del mercado, aquello que hayas escuchado. La idea es que estudies cada una de estas figuras de forma especial y luego, o en todo caso, que escuches el vídeo muy bien y luego que intentes identificar estas figuras en el diálogo en casa, del diálogo con tu papá, con tu mamá, con tus hermanitos. Bueno, mis entrañables alumnos, dejo una bibliografía para que ustedes puedan profundizar en caso de que les interese y me despido de ustedes. Les mando un inmenso abrazo y estudien mucho. Hasta la próxima.